Considerando que método significa manera sistemática de hacer las cosas, cada uno de los procedimientos analítico y sintético de razonar, ¿cómo se podría justificar el uso de este signo? Bueno, hoy ustedes dijeron cosas re interesantes cuando leímos. Sí. Una de las cosas que más decimos y lo que más repetimos fue el uso de este signo fue para que las otras personas nos entiendan lo que pensamos, lo que queremos y ahora a grandes rasgos ya, después que evolucionamos, lo que sentimos. Y en base a ese deseo es que usamos los signos, ya sea para todos los estados, enojo, felicidad, ya sea un poco más técnico como para decir una teoría, explicar o fundamentar un pensamiento. Yo creo que en base a todo eso es que el ser humano ideó estos signos. Está bien tu respuesta, pero la pregunta se enfoca más a si nosotros sacamos de Sapir el concepto método, lo sacamos, sí, por un momento. ¿Y qué es un método? Entonces acá dice manera sistemática de hacer las cosas. Sí, porque para decir palabras todos tenemos que hacer lo mismo internamente. Sí, pero... Sistemático suena a algo que ya tenemos heredado. O que tenemos incorporado. A ver, pero tenemos incorporado por enseñanza. Claro, por institución. Y entonces a una generación se le enseña con el mismo método de procedimiento, se le enseña a otra y a otra y a otra. Hay una cosa, tú decís que lo traemos. Que lo vamos heredando. Claro, para mí lo vamos heredando, es una herencia social. Sí, pero sí, porque te lo enseñan. Claro, pero mirá, exacto, bien. Nosotros lo heredamos, pero no lo traemos en los genes. Claro, lo heredamos porque que es como imponga. Sí, en la cultura, no sé si la cultura, pero sí, sí, en el lugar que estamos nos enseñan de esa forma. Claro, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos en clase que no elegimos la nacionalidad, ni el nombre, ni la lengua, sí, ni el idioma? Entonces, ¿cómo se nos impone la nacionalidad haciéndonos nacer en determinado lugar? El nombre por un procedimiento que no sé cómo se llama, pero está. Y después, ¿y la lengua? Y la lengua porque si yo nazco acá y voy a tener un hijo acá y no le enseño español, le enseño francés, él jamás va a poder comunicarse con otra persona que no sepa francés porque no se entienden cuando él le dice, el de acá el español le dice casa y cuando el que habla francés le dice maison. Es imposible que se entiendan, entonces para eso, por eso se le impone la lengua española. Sí, pero a mí me parece que estamos haciendo referencia a que ¿por qué la adquisición de la lengua podría decirse que es un método? Porque nosotros cumplimos determinado ritual, ya sea analítico o sintético, para imponerle la lengua al humano. Desde luego que lo que dice Daniel sería atroz, porque si no le imponemos la lengua que heredamos, estamos sabiendo que lo vamos a convertir en un individuo que no se va a poder comunicar. Claro, sí. Pero, a ver, lo ven como que el método es, digamos, la imposición, que es la palabra antipática, de sustantivos, y que después el niño va a observar y va a copiar, va a imitar y va a adquirir la lengua. A mí lo que me rechina un poco es la palabra método, por ejemplo. Porque yo un método, por ejemplo, voy a traer el matemático, ¿no? Un método matemático yo lo visualizo, veo paso por paso. Yo cuando le voy a enseñar a hablar a alguien, o le enseño una palabra nueva, yo no le puedo explicar cómo producir esa palabra. No, pero mirá, el método matemático excelente, aplica lo mismo para la lengua. Que es, tenés un hijo, auto, papá, mamá, perro, Lucía. Entonces, ¿cuál es el método? El método es que al bebé, tú no podés tener un bebé con
12 meses y decirle, mira, te voy a enseñar a conjugar No, y te voy a explicar que bla, bla, bla. No, no, no. ¿Cuál sería el método? Serían los pasos que nosotros cumplimos para lograr que el niño se apropie de esa lengua. Claro, hay dos dimensiones ahí. A ver, Una, que acá, por eso nosotros decimos, él es muy metódico, la persona es muy metódica, porque siempre tiene como una forma de hacer las cosas. Cuando dice acá manera sistemática es porque habla de la repetición, de por siempre hacer exactamente lo mismo a cada paso. Por eso vos vas a un McDonald's en China y vas a un McDonald's en Estados Unidos y a otro en Sudáfrica y los tres McDonald's son exactamente iguales, tienen el mismo sabor y el mismo, porque se hace de una forma sistemática exactamente lo mismo. Para aprender ciertas cosas hasta cierta edad, nosotros necesitamos aprender por repetición, lo mejor es aprender por repetición. Hay otros métodos, pero el básico, el más básico, es la repetición. ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que depende, el método va a depender de qué es lo que querés aprender. Porque si vos querés enseñarle a tu hija que si toca el fuego se quema, la pobrecita va a aprender en una experiencia Por un estímulo fuerte. negativo. Claro. Sí. Ahora, si Eso es querés conductual. que adquiera la lengua, Al principio va a ahí ser por tenés, que repetición. ahí tenés que aplicar lo que vos estás diciendo. Claro, ahí es claro, yo me refiero a la lengua, o sea, empezamos por repetición. Y lo otro es que habla de la practicidad. O sea, es práctico que el niño venga y hable español porque todos hablamos español. No es práctico que el niño aprenda francés porque en un entorno que habla todos hablamos Pero español. no es solo, creo yo, no sé qué opinan las madres, no es solo eso de que aprenda español y no francés, sino que es esto, chicos. Nosotros dominamos una enorme cantidad de signos, dominamos estructuras, sabemos preguntar, sabemos exclamar, sabemos apelar, rogar, y sabemos cantidad de palabras que en este momento utilizo esta y otra y otra y otra. Eso un nene lo aprende con 5 años de vida, de los cuales pasó 1 o 2 sin hablar. Es impresionante la adquisición del habla. No sé si lo han observado en los hijos. Sí, Mi sí, sobrina es claro. esclavo. ¿Tu sobrina qué? Es esclavo. Sí. ¿Cuánto tiene? Niega. 3 años. 3. Yo estoy convencido que la mía va a ser actriz porque es ¿Cuánto tiene? 2 años y medio casi. Y es una cosa que es actriz, o sea, ella te inventa situaciones, sabe que está mintiendo, sabe que está haciendo una cosa, pero como para llamarte la atención, porque sabe que de esa forma lo consigue. La tienda en pila. Sí, lamentablemente somos muy... Claro, No. es por un tema claro, que es hija única, entonces puede ser más engreída, pero... Ay, engreído, Angelito. de Claro, Dios. entonces, pero ella es muy buena actriz, entonces hay veces que yo no le creo, yo le digo, no me metas más, ya dejate colgar, y se ríe porque sabe que está tratando de lograr un objetivo a través de una cosa que no hace. A ver, madre. Entonces, Yo creo una buena actriz también. Muy buena. Esa. Hasta el día de hoy, sí. Que se está riendo. Ay, qué notable. Sí. Bueno, actrices. sí. Entonces, cuando acá dice cómo se podría justificar el uso, a Daniel no le cae bien justificar. En lugar de método, ¿qué sugerís? Sistema. Sistema me gusta más que método, porque método es como muy, me parece como algo muy cuadrado, como que tengamos que hacer siempre. Sistema, procedimiento. No se Sí, es olviden. más como, yo lo veo más como un procedimiento, Ah, porque, por ejemplo, yo para enseñarle perro, le repito perro. Entonces ella ya ahí capaz que aprende a encastrar esos símbolos en las letras, signos. esos signos para formar un símbolo, ¿no? Que es la palabra en sí. Entonces, yo le enseñé perro, 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 y el día que ella tenga que decir ferrocarril, por primera vez en su vida o que lo vea, ella lo va a saber decir sin que yo se lo haya enseñado.
Pero tú te estás... A ver, a mí me parece que Daniel se está refiriendo a la enseñanza de los fonemas. Perro... No, yo estoy perro. hablando cuando ya tiene que empezar ¿Y por qué a hablar la en niña, a el... partir de saber perro, va a saber decir ferrocarril? No que lo sepa decir, sino que lo sepa expresar. Porque, Pero vos puedes decir por la doble R. claro, lo traje por la doble R, más que nada. La base del método también es el ensayo y el error, ¿no? Yo creo. Entonces, un procedimiento no tiene errores. O sea, puede tener errores, pero el procedimiento está por debajo del método. Yo para aplicar un método tengo que seguir un procedimiento. Eso está por debajo. Ahora, el método se basó siempre en ensayo y error. Y cuando yo hablo, por ejemplo, no sé cómo se dice una palabra, trato de inventarla para acercarme a esa palabra, ¿no? O un concepto trato de inventarlo. Entonces, ¿Y siempre todos seguimos el mismo método? Casi siempre. Vos cuando empezás a un bebé que empieza a hablar, ¿qué es lo que primero que le dice todo el mundo? Ajo. Mamá. Ajo. No, primero ajo. Empiezan a los 3 meses, ajo. Y estás así hasta que el chiquilín le sale. Después que estás contento, empezás mamá y papá, que empieza el tire y aflojo entre padre y madre a ver qué dice primero. ¿Por qué se Y dice? después vas de a poco, como quien dice, son siempre las mismas palabras que se van incorporando hasta llegada a cierta edad que aprenden. Ahora, a ver, chicos. A un bebé se le enseña ajo, papá y mamá. A otro bebé se le enseña perro. A otro bebé se le enseña auto, mema, coca. Pero el procedimiento, el método que usamos es el mismo. Es papá. Entonces, estamos enlazando la huella sonora con el concepto, lo que estamos tratando de imponerle es lo que descubrió Sapir. Claro. Que asocie la Y imagen después, con mate, mema. Nosotros casi todos enseñamos de la misma manera. Sí, no No sé. sé. Sí. Es el mismo método. Sí, no tengo ni idea. Yo a mi sobrina cuando le hablo y bueno, le estamos hablando de... Ayer le quería enseñar la palabra con F, ¿no? Porque no le salía. Entonces, Pero con 2 años. 3 años y medio tiene, casi 4. Entonces yo le quería hacer que ella dijera, no sé, foca. Y no le salía foca, ¿Cómo le sale? ¿qué decir? oca. O si no, ca. Por ejemplo, la palabra tío, ella no dice tío, dice tío. Porque para enseñarle a mi hermana le separan sílabas. Entonces ella las aprende así. Qué curioso. Van 10 minutos. ¿Damos por finalizada la 2? Sí, no sé si les quedó claro todo. A mí me quedó claro sí también. Habría que ver qué es lo que hace la hermana de Daniel, ¿no? Sí, yo parte y ella ya lo sabe, creemos que la culpa de que mi sobrina aún no hable con 3 años y medio es de ellos, de los dos padres. Porque no le hablaron nunca bien y nunca se sentaron cuando ella era chica, era más ¿Qué joven. quiere decir no le hablaron nunca bien? Por ejemplo, no le decían perro, le decían guau. A mí particularmente que me molesta es eso, no puedo, pero a mí de niño se le tiene que decir perro, que diga perro. Para mí también. No, a mí no puedo. El perro hace guau. Claro. Sí, está, pero se dan llama cuenta perro. Pero ella le dice guau, no No perro, puedo. no guau. O como auto tutú, no, se dice auto, Es se auto. llama auto, no digan Porque tutú. se dan cuenta Porque ahora el que niño se están asocia. estudiando que si le dicen tutú, Pero ¿Qué? el niño va a guau, ser así. le tienen que enseñar y después borrar y volver a Sí, es enseñar. horrible. Claro, es reprogramarlo. Es terrible. Es re Sí, difícil. horrible. Para mí eso es horrible. Bueno, corta. Cortamos este...